Bueno, el tema que comenzamos a ver hoy son los músculos extrínsecos del miembro torácico. Vamos a centrarnos en un modelo de perro, pero después la idea es ir comparando con los distintos animales. Las fascias que vamos a empezar a nombrar, es decir, lo que recubre a los músculos, cuando nosotros levantamos la piel del animal, lo que tenemos primero es la fascia superficial, que vimos las fascias en la clase de generalidades de miología, justamente eran un anexo muscular. Tenemos una fascia superficial que está debajo de la piel y otra más profunda que ya se empieza a introducir y a separar un músculo de otro. El primer músculo que van a tener que estudiar del libro es el músculo cutáneo. Ese músculo también está bien debajo de la piel. Acá está marcado en esta imagen. Todo esto es el músculo cutáneo. Es un músculo que se origina en la fascia superficial y se inserta en la piel. Es decir, está bien pegado a la piel, pero también está relacionado con la fascia superficial. Es como que tendríamos la piel, luego la fascia superficial y ahí nomás muy pegadito el músculo cutáneo, que va desde la fascia superficial a la piel. Es un músculo plano, ¿sí? Por eso es una delgada lámina el músculo cutáneo. Y lo inerva el nervio torácico lateral. De a poco vamos a ir estudiando los nervios y vamos a ir entendiendo de dónde proviene este nervio torácico lateral. Acá tendríamos un animal sobre una mesa de disección. Este sería el corte, el primer corte que ustedes realizarían para levantar la piel del animal. Acá ya está más avanzado el corte y para luego levantar la piel y empezar a distinguir todos los músculos que vamos a nombrar hoy. ¿Qué características tienen los músculos extrínsecos que vamos a estudiar? ¿Por qué se llaman extrínsecos? Estas son una serie de características que ellos tienen. Van a unir el miembro torácico con el tronco del animal. Es decir, todo este miembro, los dos miembros torácicos, van a estar unidos al tronco a través de estos músculos extrínsecos. Están formando lo que se llama aparato sinsarcótico. Una sinsarcosis es una unión muscular. Esto no es una verdadera articulación. Ustedes piensen que acá, debajo de todos estos músculos, está la escápula y el húmero. Por lo tanto, la unión de la escápula con la columna, por decirlo así, o con la zona de las costillas, no es una verdadera articulación de un hueso con otro, sino que la escápula está unida al tronco a través de todo este sistema de músculo que vamos a estudiar hoy. Y eso lleva el nombre de sinsarcosis. Hay una unión muscular. Otra característica es que son músculos planos. Todos los que vamos a nombrar son planos. Los estudiamos la clase pasada. Los músculos planos son en forma de láminas y tienen una inserción aponeurótica, como lámina. Se originan, algunos de ellos, en la cabeza o cabeza y cuello y también pared lateral del tórax. Es decir, algunos pueden venir solo de la pared lateral del tórax, otros de cabeza y cuello. Esto es en general. Se van a originar de cabeza, cuello y tórax y se van a insertar, o sea, todos sus tendones de inserción, que en este caso no son tendones, sino son láminas, porque es aponeurótica, todas sus inserciones van a ir hacia el miembro torácico, a algún hueso del miembro torácico. Pueden terminar insertando en escápula o pueden insertar en escápula y húmero o solo en el húmero, pero esa es una de sus principales características de por qué son extrínsecos, porque se originan alejados del miembro, es decir, en cabeza, cuello o tórax, y se insertan en un hueso del miembro torácico. A diferencia de los intrínsecos, que vamos a ver la clase que viene, que esos son propios del miembro, no nacen, no tienen origen alejado, sino que un músculo intrínseco va a nacer, por ejemplo, en la escápula y va a terminar en el húmero, es decir, en huesos del mismo miembro. Eso los vamos a ver la clase que viene. Entonces, vamos a empezar a describirlos, primero a nombrarlos, cuáles son.
vamos a tener dos capas que estudiar. Una capa superficial, están ubicados más superficialmente y son el músculo brachiocefálico, que está con el 3 y el 5 en esta imagen de una cabra, son los músculos de la cabra, de un rumiante. El homotransverso, que está con el 11. El músculo trapecio, que está en el dibujo con el 6 y el 7. El dorsal ancho, que está con el 15. El pectoral superficial, eso ya lo vamos a ver en otra foto, pero tenemos ahí parte del 17 como pectoral superficial, y hay dos pectorales más. El pectoral dentro del superficial tenemos al descendente y al transverso, que ahí podemos ver parte con el 14 del pectoral descendente. Y en la capa profunda van a tener el músculo romboides, ese se ubica debajo del trapecio. Hay que cortar el trapecio para ver el romboide, justamente porque es de la capa profunda. Y en otras imágenes voy a mostrar el serrato ventral torácico y el pectoral profundo o ascendente. Este 17 también puede estar marcando acá una parte del pectoral profundo o ascendente. Por eso prefiero a los pectorales marcarlos en una vista ventral en otra foto. Un músculo que tienen que leer de los libros es el músculo subclavio, que ese tiene algunas diferencias entre especies y lo toman algunos autores como que es parte del pectoral profundo. Acá tenemos a la piel levantada del animal para ya empezar a distinguir los diferentes músculos. No tiene la mejor nitidez la imagen. Un tema que hay que estudiar es el triángulo lateral del cuello. El triángulo lateral del cuello lo describimos bien para el perro, es una zona que queda triangular, tiene límites, tiene el músculo homotransverso por ventral, tiene a dorso caudal el músculo trapecio y tiene a dorso craneal el músculo brachiocefálico. Entre esos tres se delimita una zona triangular. Repetimos, el homotransverso a ventral, el trapecio a dorso caudal y el brachiocefálico a dorso craneal. ¿Qué hay ahí adentro de importante que tienen que conocer? Contiene nódulos linfáticos que son palpables. Se llaman nódulos linfáticos cervicales superficiales. Son un tejido de defensa que si están más todavía aumentados de tamaño, indican una infección de la zona de cabeza y cuello, por ejemplo, o parte acá más craneal de lo que sería el tórax, pero sobre todo de cabeza y cuello, son los nódulos linfáticos cervicales superficiales. Y también pasa un nervio importante, que es un par craneano, que viene del encéfalo, que es el nervio espinal accesorio, o par número 11. El surco yugular es otro tema importante de esta zona lateral del cuello. Este surco yugular, por dentro de él está pasando la vena yugular externa, que es una vena importante de la cual se puede extraer sangre, sobre todo en animales grandes, en caballo, en vaca. Entonces este surco tiene límites. A dorsal el músculo brachiocefálico y a ventral el músculo esternocefálico. Esta no es la mejor foto para mostrar esos músculos, pero bueno, esta parte es del esternocefálico. Y el 4 y el 5 el brachiocefálico. No alteren el orden de estos músculos, siempre a dorsal el brachiocefálico y a ventral el esternocefálico. ¿Qué se encuentra en el surco yugular? Dijimos la vena yugular externa. A su vez está formada por la unión de otras dos venas, pero todavía no sería tema que vamos a evaluar, ¿sí? Posteriormente ya vamos a hablar de cómo se forma la vena yugular externa. Ahora estamos viendo los músculos. Entonces acá volvemos a tener la cabra, los músculos superficiales, se han extirpado los músculos cutáneos, ya en este caso. Y tenemos otras imágenes acá, más didácticas, más tipo interactivas, para que ustedes vean dónde se originaría, por ejemplo, el músculo trapecio
en el rafe medio del cuello, por ejemplo, y se va a insertar en la espina de la escápula. Por eso van a ver en los libros distintos esquemas mostrando desde cuál es el origen de un músculo y hacia dónde va, la inserción que tiene. Y luego, depende de esa ubicación, es que ellos van a tener una determinada función. El trapecio puede elevar la escápula, avanzar el miembro cuando se contrae. Eso es lo que van a tener que ir estudiando de los libros. ¿Cuál es la función? O sea, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es la inserción? ¿Y cuál es la función de cada uno de estos músculos que hemos estado nombrando? Y para eso lo van a hacer en forma de cuadro. Ya les voy a mostrar un modelo de los cuadros que tienen en la guía, cómo van a ir llenando con los nombres de estos músculos. ¿Desde dónde iría el lomo transverso? El lomo transverso está pintado acá con violeta, se origina en el ala del atlas y se inserta, el lomo transverso está acá abajo, no en lila, sino en celeste. Estaba mirando el brachiocefálico. El lomo transverso va desde el ala del atlas a insertarse al acromion, en las especies que tienen acromion. Ese sería en celeste más chiquito y más profundo, el lomo transverso. Lo que está pintado acá en lila es el brachiocefálico. Que el brachiocefálico tiene dos porciones. Una porción cleidobraquial, va hacia el brazo, y otra cleidocefálica o cleidocervical. ¿Sí? Eso ya de a poco, cuando muestre otras imágenes, voy a terminar de explicar bien el brachiocefálico. Porque el brachiocefálico es el músculo que más particularidades tiene, el más complicado de entender, porque en realidad los libros lo dividen en dos porciones. Ustedes, si notan el nombre, cleido viene de clavícula. Entonces, en la mitad de este músculo, más llegando hacia el brazo, no es tanto la mitad, está la clavícula, que los animales, dijimos, no tenían una verdadera clavícula desarrollada, solo tienen un botón de hueso, un pequeño trozo de hueso rudimentario, justamente en el tendón casi de inserción del brachiocefálico. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un pequeño rudimento, un trocito pequeño de hueso. Entonces, desde esa clavícula rudimentaria hacia el brazo se le llama cleidobraquial al músculo. Y de ese tendón clavicular hacia la cabeza y cuello se le llama cleidocervical o cleidocefálico. Otra imagen para mostrar el romboide se notaría bien en una vista dorsal y lateral, está debajo del trapecio y tiene tres partes el romboide del perro. Un romboide cefálico que se inserta hacia la cabeza, se origina en la cabeza, un romboide cervical que viene del rafe medio del cuello y un romboide torácico. Todos ellos van a ir después a insertarse hacia la parte del cartílago, del cartílago de la escápula o la parte medial. Ahí alcanzan a ver la escápula. Bueno, en todo ese borde dorsal, si fuera una especie grande que tiene cartílago, se va a fijar en la parte medial del cartílago. Y en el perro ya es la parte medial del borde dorsal de la escápula. Acá tenemos para ver los pectorales, ¿sí? El pectoral descendente se nota más desde craneal y el pectoral transverso también lo voy a mostrar en otra imagen porque acá con las flechas mucho no se entiende, pero tiene una dirección más transversal de sus fibras. Se originan en el esternón y van hacia un determinado lugar del húmero, ¿sí? ¿Y qué van a producir? ¿Qué función van a tener los pectorales? Son aductores, es decir, cuando se contraen, se acerca el miembro hacia la línea media. Por eso se dice que son aductores, con D, aducen. Acá tenemos pectoral superficial en esta parte y pectoral profundo o ascendente en esta zona. Y acá, más todavía de la capa profunda, el serrato ventral, el más potente de la capa de sostén o de la parte ventral de la capa, de la capa profunda, está el serrato ventral. Esto que está dibujado acá con violeta es el serrato ventral torácico y esta zona es el serrato ventral cervical. Y los dos se van a fijar en la cara medial de la escápula, en el área serrata.
Justamente de ahí viene el nombre. Se originan en lateral de las costillas, en parte cervical, dependiendo de qué serrato estemos hablando, y se inserta en la cara serrata de la escápula. Entonces, acá vamos a dejar algunas imágenes para que ustedes repasen. En esta imagen es una vista bien superficial, todavía está el cutáneo del tronco apoyado sobre el dorsal ancho. Y esto es el pectoral profundo. Y después tenemos algunos músculos que vamos a nombrar la clase que viene, pero acá de los que nombramos hoy está el lomo transverso, el trapecio, el brachiocefálico con su parte cleidocefálica y cleidobraquial. El esternocefálico que habíamos nombrado como límite del surco yugular. Los otros ya son propios de lo que vamos a ver la clase que viene. Ahí queda delimitado el triángulo lateral del cuello. Acá esta es la foto ideal para ver los pectorales. Acá tenemos el pectoral descendente y el transverso son los que están formando al pectoral superficial. Y este que se ve más caudalmente es el pectoral profundo, ¿sí? O ascendente. Bueno, esto es la imagen de un perro de una disección real. Se han pintado algunos músculos y los voy a ir nombrando. Este músculo, acá tenemos fascia superficial, pegadito con el cutáneo del tronco. Acá tenemos el trapecio cervical y torácico. El lomo transverso, acá se ha hecho como una ventana en el brachiocefálico. Si no, debería ser todo, estar tapando al lomo transverso en esta parte. Entonces, todo esto que se ve acá es el brachiocefálico con su parte cleidocefálica y cleidobraquial. Acá vamos a dejar algunas imágenes del Atlas virtual de Carlos López Plana. Es muy interesante, después les voy a pasar un PDF con más imágenes porque está la disección con los números y nombres de referencia que tienen que conocer. Esto que estuvimos hablando, por ejemplo, con el 2 y el 2', tienen al trapecio, como trapecio cervical y trapecio torácico. Con el 4 tienen el lomo transverso y con el 1 la parte cleidocefálica, cleidocervical del brachiocefálico. Entonces son todos músculos que hemos estado nombrando dentro de lo que es la capa superficial de los extrínsecos. Acá tenemos también una vista lateral, donde por ejemplo en el 3 es el lomo transverso llegando al acromion. Después acá se ha cortado con el 2, se sacó el trapecio, ¿sí? Acá ya es una vista un poquito más profunda porque se levantó el trapecio para ver el romboides. Con el 2 el romboides cervical, con el 1 el romboides torácico y está faltando el romboides de la cabeza, que es otra de las partes que tiene el romboides del perro. Con el 5, acá está cortado, con el 5 ven la llegada del dorsal ancho, que el dorsal ancho es un músculo que no nombré mucho, pero está debajo, es importante. Está debajo del cutáneo del tronco y se va a terminar insertando en la tuberosidad redonda mayor del húmero, ese dorsal ancho. Acá lo vemos con el 12 llegando al dorsal ancho en una vista medial. Justo se cortó la referencia, pero es el número 12. Cada dibujo, miren los números que tienen, porque cada foto tiene números distintos y explicaciones distintas. Acá lo que van a tener es llegando en esta zona al serrato ventral, porque esto ya es una vista medial. Todo el resto de músculo lo vamos a nombrar en la clase que viene porque estas referencias son más para los intrínsecos. Acá tenemos la imagen para ver bien. Acá se levantó el miembro, ¿sí? Yo para poder sacar el miembro torácico tengo que cortar todos los músculos que estuve nombrando, todos los de la capa superficial y todos los de la capa profunda hay que cortarlos. El más potente es el serrato ventral. Acá ven con el 1 cómo se ha cortado el serrato ventral cervical y con el 1' al serrato ventral torácico. Después está la llegada, bueno, hay parte del pectoral profundo, acá, o ascendente,
y con el 2' pectoral superficial que habíamos estado nombrando. Que estos se originan en el esternón y van hacia el húmero. Este tema voy a nombrarlo la clase que viene. Acá ustedes ven asomarse nervios. Justamente estos son los nervios del plexo braquial. Un tema que vamos a explicar la clase que viene para que ustedes vean de dónde surgen después los nervios que van a llegar a cada uno de estos músculos. Este es el tipo de cuadros que tienen que hacer, lo tienen en la guía, cuadros similares para que ustedes llenen en la guía de miología. Tienen que colocar el nombre del músculo, por ejemplo, homotransverso. ¿Dónde se origina? Colocarán acá ala del atlas. ¿Dónde se inserta? Acromion de la escápula. ¿Qué función tiene? Para eso van a ir leyendo de los libros, del DICE, del Koning, del Miller de perro, de la guía de disección del perro, también les puede servir, o el material también que yo les voy a pasar, que también tiene un resumen de lo que es origen, inserción y función de los músculos. El homotransverso, por ejemplo, puede elevar la escápula, avanzar el miembro. ¿Qué inervación tiene? Buscarán cuál es el nervio que llega al homotransverso, ¿sí? Tanto trapecio, brachiocefálico como transverso los inervan el nervio accesorio. ¿Y qué características? Yo agregué acá un cuadro de características, pero ustedes lo pueden hacer, en la guía no tienen este cuadro final, lo pueden poner junto con inervación. Es decir, ponen el nervio y también pueden poner entre paréntesis alguna característica que quieran agregar, ¿sí? Todavía en estos músculos extrínsecos no hay tantos detalles para aclarar, pero cuando lleguemos al miembro propio, a los intrínsecos ya del miembro torácico, ahí, por ejemplo, pueden agregar si el músculo tiene una bolsa sinovial, una vaina o determinadas estructuras que quieran agregar. Lo pueden poner, si no tienen lugar en la guía, dentro del cuadrito de inervación. Esta es la guía y el tema de hoy son las últimas páginas, las 5, 6 y 7. Es decir, con la clase pasada de las generalidades más lo que se vio hoy, ya se puede contestar hasta la página 7 incluida de la guía. Bueno, eso ha sido todo lo de la clase de hoy.